La historia comienza con un recuerdo en donde nuestro prota era maltratado por el novio de su madre solo porque no le agradaba, mientras que a su madre no le importaba lo que le hicieran a su hijo. Pero cuando nuestro prota llamado Kouta Mimori despertó, esta chica le estaba pidiendo a este tipo que le devolviera su novela, pero él solo la molestaba por ser una friki obsesionada con el romance, y todos estaban observando, pero la mayoría no hacía nada por miedo, y otros eran indiferentes, mientras que los populares solo se reían, sin mencionar que el profesor hacía re bien su chamba. Entonces el único que decidió ayudar fue nuestro prota, pero él no era del todo un tipo valiente, por lo que el tipo lo empezó a tratar como un perdedor. Pero luego intervino este tipo llamado Takuto, el más popular de la escuela, aunque le daba igual lo que le hiciera a Mimori, y solo le pidió que le devolviera el libro a la chica, por lo que el tipo se calmó y le devolvió el libro a Sogo, pero se sentó encabronado a molestar a otro chico porque Mimori intentó hacerle frente. Pero cuando el tipo seguía haciendo sus rabietas, los estudiantes terminaron siendo invocados a otro mundo, y fue ahí donde se presentó esta diosa llamada Vicious y les explicó que los habían invocado porque el ejército demoníaco había resurgido, y al igual que hace 200 años necesitaban de la ayuda de héroes invocados para acabar con el mal. Por eso les preguntó si le prestarían su fuerza. Los estudiantes no sabían ni lo que estaba pasando, así que el profesor les pidió que le pusieran atención a la diosa, por ninguna razón en particular. Y mientras nuestro prota analizaba la situación, Takuto preguntó qué pasaría si no la ayudaban, por lo que les dijo que no podría regresarlos a su hogar, ya que para devolverlos necesitaba la esencia del rey demonio, la cual solo se podía obtener de su corazón o del cristal de su collar que se obtenía al ser derrotado. El tipo de antes se encabronó porque era muy conveniente para ella esa situación cuando ellos no tenían nada que ver con ese mundo, por lo que ella suplicó la ayuda de todos. Sago también tenía sus dudas, ya que eran simples humanos y quería que fueran héroes, pero la diosa les aseguró que al ser invocados, todos habían adquirido poderes especiales, y como nadie le creía, mandó a sacar a un prisionero y a una bestia para que ésta acabara con él, y luego la diosa usara magia para acabar con la bestia y así darles una demostración. Luego de eso, midieron el poder de cada uno de los estudiantes, los cuales eran muy poderosos, ya que algunos eran de rango A, pero los más poderosos eran estos tres, quienes resultaron ser de rango S. Pero nuestro prota no corrió con tanta suerte, ya que al darse cuenta que era el más débil, la diosa lo ignoró totalmente, pero luego de ser ignorado, terminó apareciendo un estudiante con los mismos poderes que el héroe oscuro, o sea el más poderoso de todos los héroes. Luego, cuando los chicos revisaban sus estadísticas, Mimori tenía las peores de todas, y su única habilidad era infligir estados alterados, pero una vez la diosa vio todas las estadísticas y habilidades, hizo que Mimori bajara a la fuerza, ya que con su nivel solo sería una carga para los demás, y por eso descaradamente le dijo que lo enviaría a la ruina de los desechos, a la cual enviaban a criminales y héroes de bajo rango, y si lograba llegar a la superficie, se ganaría el derecho de vivir libremente. Mimori le pidió que no lo hiciera porque contaba con una habilidad de estados alterados, la cual le permitía paralizar, envenenar y otras cosas. Pero a la diosa le pareció una habilidad inútil, ya que esa habilidad rara vez funcionaba en criaturas débiles y su efecto era mínimo. A Mimori le pareció injusto que lo invocara para luego desecharlo, pero sus compañeros, lejos de ayudarlo, querían que lo teletransportaran enseguida, pero el único que le extendió la mano fue Yasu, a quien Mimori había ayudado en el pasado. Pero ese desgraciado solo había llegado para alardear de su superioridad y decirle que se marchara. Entonces, antes de ser teletransportado, la diosa le dio una bolsa mágica como consuelo, pero cuando lo teletransportarían, la única que se puso en contra fue Sago, a quien la diosa terminó noqueando. Y sin nadie más que se opusiera, Mimori sería teletransportado, pero antes intentó usar su habilidad contra la diosa, lo cual fue inútil, ya que la diosa poseía una barrera constante, y cuando la diosa se burlaba de él, Takuto lanzó un ataque enfrente de ella, aunque solo fue para probar su poder, por lo que nada ni nadie impediría que desecharan a Mimori, y ante eso, él solo pudo llorar de la rabia y frustración. Pero si algo aprendió en su niñez,
vez fue a mostrar todo lo que tanto reprimía, por lo que antes de ser teletransportado, insultó a la diosa y le advirtió que si lograba sobrevivir, iría por ella. Luego, cuando Mimori fue enviado a las ruinas, se puso a explorar, pero fue atacado por un monstruo y no le quedó de otra más que correr por su vida. Pero no tenía miedo, sino que sentía frustración por lo que pasó y no tener poder para defenderse. Pero del puro coraje usó su habilidad y pudo paralizar al monstruo. Él pensó que fue pura suerte, porque según la diosa su habilidad casi nunca funcionaba, pero cuando se topó con otro monstruo peligroso, pensó que sería su fin, pero pudo paralizarlo, por lo que pensó que no debió ser simple suerte. Pero cuando revisó sus estadísticas, ya casi no le quedaban puntos de magia, pero como su habilidad parecía ser inevitable, envenenó al monstruo para matarlo. Pero con 0 puntos, terminó llegando el Minotauro, a quien le había pasado el efecto. Mimori con 0 puntos pudo dormir al monstruo, pero estos no paraban de llegar, y superando sus límites pudo paralizar a varios, aunque no fue suficiente. Afortunadamente el monstruo que había envenenado murió, y subió varios niveles de golpe, y gracias a eso pudo paralizar a todos los monstruos, para luego envenenarlos, y por cada monstruo que mataba, obtenía una absurda cantidad de experiencia y puntos de magia, y llegó a tal punto que los monstruos empezaron a huir de él. Luego Mimori, tras explorar las ruinas, vio varios cadáveres y monstruos más peligrosos, pero su prioridad era encontrar comida. Él intentó comer la carne de monstruos a los que mató, pero esta era tan dura como el acero, y solo le quedaba una opción, y de pura hambre intentó comerse el ojo, pero este era puro ácido, y sin comida a ese paso moriría de hambre. Pero por fortuna su bolsa empezó a brillar, y él usando su magia pudo sacar el objeto, el cual era una gaseosa y carne seca, y en ese momento era la mayor de las bendiciones. Tiempo después, Mimori logró acabar con criaturas aún más poderosas, pero entre más subía sus niveles, más culpa sentía, ya que de niño, aunque tuvo una infancia terrible y solo pensaba en matar al novio de su madre antes de que lo matara a él, terminó siendo rescatado por sus tíos, quienes le dieron un hogar y la calidez de una familia, y sobre todo, le enseñaron a ser una buena persona. Pero tras lo que pasó, supo que no podía ser como ellos, ya que no sentía nada al acabar con muchas vidas. Luego de eso, Mimori terminó encontrando un refugio, y al entrar, encontró los cadáveres de las personas que había desechado la diosa, las cuales tenían recursos que podrían servirle más adelante. Pero lo más importante que encontró fue este cadáver, el cual era del gran sabio Anglin, el antiguo héroe oscuro. Él antes de morir escribió todo lo que pasó, y es que después de ganar la guerra, la diosa lo envió ahí porque le sería una molestia, y aunque la diosa decía que el imperio demoníaco era malvado, ella era aún peor. Mimori ahí también encontró varias cosas, como un libro de artes prohibidas, el cual contenía desde recetas médicas hasta herramientas mágicas. También había un pergamino de magia prohibida, el cual no pudo descifrar, y unas notas que le advertían sobre el comealmas. Entonces más tarde, cuando Mimori siguió avanzando, encontró la salida, pero esta no se abriría si no metía el objeto necesario, y cuando seguía avanzando, encontró al comealmas y el objeto que necesitaba. Él intentó paralizarlo, pero este reaccionaba al instante, y al parecer no tenía punto débil, y cuando este empezó a moverse, terminó creando criaturas con el alma de las personas a las que mató. Además, el monstruo terminó apareciendo frente a él. Mimori sí podía paralizar a las criaturas, pero se negaba a envenenarlas porque eran las almas de las personas, y como a la criatura le agradaba su reacción, creó aún más monstruos para que Mimori sufriera aún más, ya que el monstruo se regozaba con el sufrimiento de los demás. Pero cuando Mimori dejó su teatrito, paralizó al comealmas, ya que la única opción que vio para derrotarlo fue hacer que bajara la guardia, y cuando lo envenenó, al poco tiempo terminó muriendo, por lo que subió más niveles y pudo liberar las almas que había devorado. Estos le dieron los recursos que habían conseguido, y el antiguo héroe oscuro le encargó acabar con la diosa.
Él no estaba obligado a hacerlo, pero tampoco era como que si no quisiera hacerlo, así que planeaba vengarlos a todos, haciendo pagar a la diosa, y una vez con la gema, Mimori pudo salir de las ruinas. Por otro lado, en la superficie, los ex compañeros de Mimori estaban acabando con monstruos para ganar experiencia, aunque esta chica no quería matar. Pero terminó llegando esta chica a proponerle que se uniera a ella, ya que sospechaba que pronto todos se dividirían en distintas facciones por culpa de los rangos, y siendo ella de rango D, no tenía muchas opciones, aunque ella la consideraba medio inútil, pero se lo propuso solo para aprovecharse de ella. Entonces, para que Kobato aprobara la prueba que les puso la diosa, Asagi la ayudaría a que acabara con monstruos, y ella, con la presión de que se desharían de ella como lo hicieron con Mimori, terminó acabando con el monstruo, aunque después de hacerlo no paraba de sentir culpa, y recordó cuando vio a un gato abandonado y Mimori lo terminó rescatando. Por eso lamentaba no haber podido ayudarlo. Por otro lado, cuando Sago despertó, o sea la chica que noqueó la diosa, esta fue a hablar con ella, y ella con sus lágrimas de cocodrilo decía que fue una pena lo de Mimori, pero eran las políticas del reino. Además le informó que en los días que estuvo durmiendo, sus compañeros realizaron una prueba, y como varios no fueron capaces de acabar con monstruos, tendrían que marcharse, o sea que probablemente les haría lo mismo que a Mimori. A Sago no le pareció correcto que eliminara a los débiles, y ella respetaba su opinión pero no cambiaría la suya. Por eso Sago le propuso que ella, como heroína de rango S, cumpliría su deber a cambio de que no se deshiciera de sus compañeros, y como a la diosa le convenía, aceptaría su propuesta. Además quería reconciliarse por haberla dejado noqueada, aunque era más que obvio que no se había deshecho de ella también por ser de rango S. Por otro lado, en el bosque oscuro, esta chica escapaba de unos tipos peligrosos, pero los tipos conocidos como los vigilantes sagrados a ese paso no tardarían en capturarla. De regreso con nuestro prota, una vez fuera de las ruinas, revisó sus estadísticas, y a pesar de su gran nivel, lo único que destacaba eran sus puntos de magia, pero ahora también tenía un mejor nivel y control sobre su habilidad, por lo que quería ir a probar su habilidad con unos monstruos, pero lo que encontró fue a varios slimes atacando a uno más pequeño. A él solo le dio lástima, pero cuando vio que el slime se defendió, él decidió ayudarlo, y después de experimentar con ellos los dejó ir. Además, felicitó al slime por defenderse, pero cuando se fue, el slime lo terminó siguiendo, y como estaba decidido a seguirlo, aceptó que lo acompañara, y cuando pararon a ver el libro de Anglin, encontró varias técnicas prohibidas, así que antes de continuar, le advirtió al slime que viajaba por una venganza personal, y estaba a tiempo de irse, pero el slime se negó a irse, así que Mimori contaría con él, y lo nombró Piggy Maru. Por otro lado, cuando la chica de antes escapaba de los tipos, ella sabía que no lograría perderlos, por lo que se preparó usando sus poderes espirituales para pelear. Pero cuando los tipos se detuvieron, a quien encontraron fue a Mimori. Ellos se iban a deshacer de él rápidamente solo porque sí, ya que eran unos monstruos, porque normalmente preferían abusar y torturar a las mujeres para luego matarlas, aunque a la chica que perseguían no podían tocarla, porque alguien los había contratado. Mimori no entendía qué pasaba, pero los tipos no lo dejarían marcharse, y cuando un tipo lo atacó, él les mostró los colmillos y paralizó al tipo, y en vista de que todos eran unas porquerías de personas, los mataría a todos. Él no tardó en acabar con los tipos, pero sentía otra presencia, la cual era de la chica de antes, quien dejó de sentir la presencia de los tipos, pero los espíritus le advirtieron de una presencia a la cual le temían, y cuando ella atacó, Mimori terminó paralizándola. Él no tenía intenciones de matarla, así que hablaría con ella, aunque la chica se sorprendió que Mimori hubiera podido matar a los vigilantes sagrados, y como Mimori le parecía una buena persona, le respondería sinceramente sus preguntas, ya que era su salvador. Entonces, después de un rato, se enteró que no estaba en el reino Albion, o sea donde lo invocaron, sino que estaba cerca del reino Ulsa, y Mimori, por curiosidad, le preguntó
preguntó si podía leer las escrituras que él no pudo. Ella tampoco podía, pero le contó de alguien que sí podría, la cual era la bruja de los tabúes, a la cual consideraron peligrosa por todo el conocimiento de lo prohibido que poseía, pero podría encontrarla en la tierra de los monstruos de ojos dorados. Mimori le agradeció por la información, por lo que ambos estaban agradecidos mutuamente, pero aunque la chica le recordara a su tía, la cual era re buena persona, no podía confiar a ciegas, por eso le dijo que se iría y en unos minutos se le pasaría el efecto, a lo cual ella estaba de acuerdo. Y aunque su primer encuentro no hubiera sido amistoso, le deseó un buen viaje y terminó marchándose. Por otro lado, en una ciudad, nos cuentan que tras la destrucción de Nea, la nación de los elfos, por ciertos motivos, la princesa y paladín de esa nación terminó teniendo una alta recompensa, y el nombre de la chica era Seras Ashrain. De regreso con nuestro prota, cuando llegó a una ciudad, logró entrar a la ciudad como si nada, aunque cuando llegó a una posada, no lo miraban con buenos ojos, pero cuando sacó la plata, atendieron todas sus exigencias felizmente. Ya por la noche, como las tripas le rugían, fue a un comedor y escuchó a unos tipos hablar sobre las fuerzas militares más poderosas de cada reino, pero la que más destacó fue la del Imperio Vacos, porque contaba con el humano más fuerte y el héroe asesino. Y por cierto, ese imperio fue el que destruyó a la nación de los elfos. Luego de escuchar eso, Mimori se fue a la posada a darle de comer a Pigimaru y ahí se dio cuenta que tenía mucha suerte, ya que el marqués haría un gran encargo hacia la mazmorra, en donde casualmente se encontraba el ingrediente que necesitaba para potenciar a Pigimaru, por lo que pensaba ir. Entonces al día siguiente, el marqués Cred Hurtley les encargó a los aventureros encontrar el cáliz de ojo del dragón. A cambio recibirían 300 monedas de oro, además pagaría bien por otros tesoros y los dejaría quedarse con los materiales de monstruos, lo cual era perfecto para Mimori. Y una vez empezaron a registrarse, este tipo empezó a molestar a la chica de antes porque decía que era la princesa elfa Seras Ashrain, ya que su voz y su cuerpo eran los mismos, y como esa princesa lo había rechazado antes, quiso desenmascararla, pero resulta que la chica no era la elfa, y cuando se presentó como Miss Baluska, lo hizo quedar en ridículo, pero pensaba vengarse. Luego cuando terminaron los registros, Mimori necesitaba comprar equipo, pero ahí la chica de antes lo reconoció y habló con él, y como Mimori no quería que lo estafaran, le pidió que lo ayudara a comprar el equipo, a cambio le pagaría el asesoramiento, y como a ella sí le hacía falta el dinero, aceptó su propuesta y se presentó como Miss Baluska y nuestro prota como Hattie Skull, aunque Mimori sabía que ambos mentían con su nombre, pero le dijo a la chica que era mejor así. Entonces luego de comprar el equipo de Mimori, le dio bastante dinero por ayudarlo, y aunque se sintiera mal de recibir tanto, lo aceptó agradecidamente, pero cuando se iba casi se desmaya, y por sus ojeras, Mimori supo que no estaba durmiendo bien. Más tarde en la mazmorra, unos aventureros huían de un monstruo, pero Mimori lo acabó re fácil y lo marcó para que los demás pensaran que murió apuñalado. Luego cuando avanzaba, encontró al mismo tipo de antes, contratando a dos tipos para que acabaran con la chica que lo humilló, y como ellos también pensaban abusar de ella, Mimori se mostró, y como también pensaban matarlo, los paralizó y los envenenó, aunque un monstruo terminó acabando con ellos. Después, tras acabar con varios monstruos, Mimori decidió ir a un lugar seguro a descansar, y 3 horas después, cuando salió del lugar, terminó encontrándose con unos aventureros, quienes le informaron que todos los monstruos estaban muriendo de una manera extraña, y como les preocupaba, regresarían a la superficie, y como al parecer eran buenos tipos, le ofrecieron que los acompañara. Mimori les agradeció, pero pensaba continuar, y a pesar de que los aventureros se retiraran por su culpa, le parecía perfecto porque le convenía. Luego cuando llegó al último nivel, encontró el cáliz que les encargó el marqués, y quien lo resguardaba era este monstruo. Mimori no era tonto, así que lo paralizó antes y luego lo envenenó, por lo que obtuvo el cáliz fácilmente.
aunque luego llegó Mist, quien se lamentaba de no haber obtenido el cáliz, y como parecía necesitarlo, él se lo dio. Ella no entendía por qué se lo daba, pero por su honor no pensaba aceptarlo, aunque él le sugirió que lo tomara y se fuera a descansar, ya que parecía estar al límite. Ella no quería aceptarlo así nada más, pero él se lo ofreció porque no era lo que había llegado a buscar, porque su objetivo era un monstruo en especial que estaba en un piso secreto, y siendo ese el caso, ella quería pagarle por lo menos siendo su guardaespaldas. Por eso le suplicó que aceptara, porque no pensaba aceptar el cáliz a cambio de nada. Mimori pudo ver qué tipo de persona era, por lo que no le quedó de otra más que aceptar, y ella le prometió protegerlo con su vida. Y ya en el piso secreto, después de acabar con unos monstruos, lograron llegar a un lugar seguro, aunque Mist no dejaba de sentir a un monstruo, así que Mimori le presentó a Pigimaru, y como pararían a descansar y ella se negaba a dormir, Mimori le ordenó acostarse para que no se desmayara en el camino. Ella accedió a hacerlo, pero cuando Pigimaru la distrajo, Mimori la terminó durmiendo para que descansara, y cuando su magia se desactivó, Mimori confirmó que era la princesa elfa de la que tanto se hablaba. Horas después, cuando se despertó, su magia se activó automáticamente y ella no sabía lo que había pasado, pero Mimori se hizo el dormido para tranquilizarla. Entonces, luego de descansar, siguieron buscando y terminaron encontrando al rey esqueleto. Sera le contó lo chetado que estaba ese monstruo, así que ella utilizaría todo su poder, pero aún así dudaba en poder protegerlo, por eso le pidió que escapara, pero Mimori lo terminó paralizando como si nada para luego envenenarlo, por lo que conseguir el objeto que buscaba le resultó muy fácil, y como Sera parecía tener muchas dudas, hablarían después sobre eso. Pero antes de irse, Pigimaru le avisó a Mimori que había algo más en el esqueleto, y resulta que ese objeto era un huevo, y como Pigimaru se interesó por el huevo se lo llevaría. Por otro lado, un equipo de los héroes estaba siendo superado por esqueletos. Sougo estaba ahí, pero era inexperta en el combate, y cuando llegó otro grupo, acabaron con los esqueletos y por poco con sus compañeras, aunque parecía darles igual. De regreso con los chicos, Sera se entregó el cáliz y Mimori pensaba marcharse, pero Sera llegó con él a informarle que harían una ceremonia al día siguiente para entregarle la recompensa, y como Mimori quería hablar con ella, la esperaría en su cuarto por la noche, pero antes de irse, ella le volvió a agradecer por el cáliz. Ya por la noche, cuando Mimori terminó de hacer el potenciador de slime, Sera llegó puntualmente, entonces hablaron y Mimori le pidió que fuera su guardaespaldas, ya que se dirigía a buscar a la bruja de los tabúes en la tierra de los monstruos de ojos dorados, y se sentiría más tranquilo con una espadachina cubriéndole la espalda. Sera se dirigía al ducado de Yona, por lo que le resultaba muy práctico acompañarlo, pero no estaba segura de aceptar, considerando su situación. Entonces Mimori la llamó por su verdadero nombre, y ella sin pensarlo respondió. Entonces Mimori le confesó que él había dormido con su habilidad, y sabía que ella dudaba en acompañarlo, porque tendría que ocultarle su identidad en el viaje, y no podría dormir tranquila. Él acertó, pero su intención solo era contratarla y no pensaba entregarla. Ella le confesó que ocultaba su identidad con el poder de los espíritus, pero al dormir volvía a la normalidad. Pero ahora sin los tipos que la perseguían, su viaje sería más cómodo, por eso estaba agradecida con él. Y como Mimori ya se había ganado su confianza, él también le dijo su verdadero nombre, y ella se presentó por su verdadero nombre y aceptó ser su guardaespaldas. Así que Mimori le dio su pago por adelantado, pero Sera le explicó que esa piedra era muy valiosa, ya que era una gema que solo se obtenía de los legendarios dragones azules, y su valor era aún mayor que el del cáliz. Ella se negó a aceptarla, así que Mimori se la lanzó como si nada y le dijo que ese sería su pago por ser su guardaespaldas y dependía de ella conservarla o tirarla a la basura, por lo que no le quedó de otra más que aceptar, pero le advirtió que como era una fugitiva, habían unas cosas que no le había contado, pero a Mimori no le importaba su pasado, ya que solo estaba interesado en que estuviera en buena forma para protegerlo y lo demás le daba igual, por lo que dejó más tranquila a Ceras.
Entonces más tarde, cuando Zeras terminaba de limpiarse, tras lo que pasó, pensó que sí podría confiar en Mimori como lo hizo con la princesa. Al día siguiente, mientras comían, Mimori se enteró que la magia prohibida era magia muy antigua que fue prohibida por la diosa, por lo que podría hacer hechizos eficaces contra ella. Luego de eso, Zeras iría a recibir la recompensa y luego se reuniría con él para que se fueran. Y cuando ella se fue, Mimori se fue al bosque a experimentar con el potenciador de slime. Y en la ceremonia, Zeras solo esperaba la recompensa para irse, pero ahí llevaron a un mago que rompía ilusiones para comprobar la autenticidad del cáliz, cosa que le preocupó a Zeras. Por otro lado, en el reino Allion, la diosa habló con Sougo, ya que quería que se uniera al equipo de los héroes poderosos, pero tras lo que pasó, sabía que no se caerían bien. Entonces la diosa le encargó que entrenara a sus compañeros para que se volvieran fuertes rápidamente, pero Sougo entendió a lo que se refería y le molestó eso porque ella aceptó pelear para que no se deshicieran de los débiles. Pero la diosa le informó que había recibido órdenes del reino para deshacerse de los héroes que no peleaban, y siendo ella una diosa, decía descaradamente que no podía negarse. Sougo entendió que la diosa no era justa, pero como no tenía más opciones, decidió aceptar seguir luchando, aunque la diosa también ya estaba empezando a hartarse de ella. De regreso con nuestro prota, Zeras ya se había tardado mucho en regresar y no estaba seguro si realmente lo había abandonado, pero mientras caminaba, escuchó que habían descubierto la identidad de Zeras y había escapado al bosque oscuro. Y para empeorar todo, los caballeros del dragón negro habían llegado para cazarla. Ya en el bosque, Zeras estaba tratando de escapar y cuando la atacaron, ella tenía dificultades para derrotar a los jinetes de dragón, ya que el mago de antes había desorientado a sus espíritus, y cuando fue atacada por la espalda, ella supo que era una distracción y se fue contra el jinete, el cual era el subcapitán de los jinetes, pero este, además de querer capturarla, quería hacerle otro tipo de cosas, y ella sin sus poderes fue incapaz de vencerlo, por lo que el tipo la derribó y pensaba abusar de ella. Pero en ese momento, Mimori terminó paralizando al tipo y a su dragón. Él envenenó a ambos, pero al tipo con un veneno no letal. Zeras no entendía qué hacía él ahí, pero antes de hablar, Mimori durmió al tipo para que no los escuchara. Y tras lo que pasó, Zeras sabía que solo le traería problemas, por lo que le devolvió el pago. Pero a Mimori le pareció un fastidio, y para que entendiera, le mostró todas las gemas que poseía, y le dijo que sería un fastidio para él buscar a otra guardaespaldas de confianza. Pero después de quedar como un gran tipo, le pidió a Zeras que se quitara la ropa. Pero bueno, hasta acá el video. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like, suscribirte y comentar. Por cierto, si este video es apoyado, les estaré trayendo las siguientes partes al canal. Y ya sin nada más que decir me despido. Así que sayonara.